Actividad 3.1, expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo, grupo 5, tutora María Fernanda Mora y quien les habla Camilo López. La presentación tiene dos grandes partes. La primera va con las expectativas de aprendizaje, sean de nivel superior, sean de nivel medio o sean de nivel inferior. Y la segunda parte, las expectativas de tipo afectivo. En cuanto a las expectativas de nivel superior, tuvimos en cuenta las 7 capacidades matemáticas fundamentales del proyecto PISA 2012 y los 3 procesos matemáticos. Sin embargo, nos enfocamos en las siguientes 3 capacidades, que son representación, matematización y razonamiento y argumentación. ¿Por qué estas 3 capacidades? Porque están ligadas con los documentos institucionales del Colegio Robert F. Kennedy, donde vamos a implementar la unidad didáctica. El de representación, porque obviamente vamos a enfocarnos a mirar qué sistema de representación es más viable para la solución de un problema bajo la probabilidad condicional. Esa matematización, porque queremos que todas las actividades sean enfocadas hacia la vida diaria y esa relación con las matemáticas. Y el razonamiento de argumentación, porque va ligado con ese proceso de interpretar. En cuanto a los procesos, está ese formular que va relacionado con este objetivo 1, que es identificar los datos, organizar los datos, interpretar la información. Cuando está empleando las herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad condicional para la solución de un problema en el contexto de la vida diaria. Y el de interpretar y valorar, porque determina si los resultados son coherentes o no con a lo que llegó y la conclusión que va a establecer. En cuanto a las expectativas de nivel medio, pues tuvimos en cuenta las características propias de la institución, de los estudiantes con los que vamos a desarrollar la unidad, y establecimos los siguientes 3 objetivos. El primer objetivo es el de identificar esas situaciones en contextos, enfocamos 2 contextos de PISA 2012 que son profesional o científico, en los que es posible aplicar esa noción de probabilidad condicional y expresarla en una situación matemática. El objetivo 2 va con respecto a la representación y es resolver situaciones que involucren la probabilidad condicional, pero que hagan uso de esos sistemas de representación, sean tabular, sea el diagrama de árbol, sea gráfico o sea el ejecutable, para establecer relaciones entre sí, obviamente haciendo uso de la intersección de eventos y la dependencia de ellos. Y el último objetivo va relacionado con interpretar resultados obtenidos con el modelo de la probabilidad condicional para darle sentido en esos contextos y saber si es verídico lo que logró o no. El problema 1 sitúa al estudiante dentro de un contexto laboral, entonces empieza la lectura y va relacionado con una situación que pasa en una empresa y hay 2 hornos, cada uno de esos hornos produce unos semiconductores y ese semiconductor esos hornos pueden producir semiconductores pero de 2 tipos, sean defectuosos o no defectuosos, entonces pueden interpretar los datos e identificar acá la situación. ¿Qué es lo importante de esta tarea? Lo siguiente. Es que la pregunta 1 y la pregunta 2 apuntan hacia el objetivo 2 y es establecer esas soluciones a ese problema utilizando los diferentes sistemas de representación que van relacionados con la probabilidad condicional. Entonces, obviamente, la primera pregunta va relacionada con si es defectuoso o no es defectuoso, pero tiene que establecer un camino de solución mediante posiblemente un diagrama de árbol para saber si es del horno 1 o del horno 2. Y en la pregunta 2, entonces ya más específico, bueno, ¿qué pasaría o cuál es la probabilidad, cierto, de que sea del primer horno sabiendo, por ejemplo, que sí es defectuoso? Y en la 3 ya va relacionado más con el objetivo 3 porque ya el estudiante tiene que dar una conclusión del resultado que obtuvo y ¿crees que sería rentable para la fábrica usar el horno más eficiente? ¿Sí o no? De pronto hay que justificar bajo el resultado que obtuvo mediante la probabilidad condicional. En cuanto al problema 2, es una situación que ubica al estudiante dentro de un contexto científico de PISA 2012, y es con base en los registros. El doctor hace una situación sobre una investigación de la enfermedad de gastritis y hay pacientes que creen o no tenerla, ¿cierto? Algunos la tienen y otros no la tienen. Entonces, aquí la pregunta base es determinar la probabilidad que un paciente elegido al azar tenga gastritis sabiendo que cree no tener gastritis. Sin embargo, antes de establecer esa probabilidad pasa lo siguiente. Lo primero, aquí es donde queremos jugar con el objetivo 1 y es el paso. Esta parte para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque esta notación de E1 y E2 es la notación que nosotros vamos a adquirir para los eventos. Cuando el estudiante resuelva este tipo de tarea, el estudiante va a pasar de este enunciado a esta representación. Y cuando logre toda la lista, lo que estará conformando es el conjunto S, que es el conjunto espacio muestral. Posterior en la tarea, en el punto 2, también va ligado con el objetivo 1, es porque ahí va a entender que eso que llama eventos son subconjuntos del espacio muestral.
En cuanto al punto 3, es calcular la probabilidad, pero la probabilidad de la intersección de dos eventos. Entonces va relacionado con esos sistemas de representación que él utilice para determinar la intersección y cómo haya esa probabilidad. Por último, esta situación que se puede ver de alguna manera un poco por aparte es porque fue un estudio paralelo que hizo el doctor y llegó a unos resultados utilizando esos mismos porcentajes. Sin embargo, él da una conclusión. Lo que queremos preguntarle al estudiante o que él piense si ese resultado es verídico o qué pasa en ese resultado. Entonces, basándose únicamente en las cifras arrojadas por el segundo estudio, emita un comunicado médico con respecto a la tesis del doctor. Las expectativas de nivel inferior. Para las expectativas de nivel inferior, pues tenemos el listado de conocimientos previos y las capacidades. Los conocimientos previos obviamente están ligados a esas operaciones de números reales, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos más hacia las operaciones de conjuntos, hacia las nociones de conjuntos, como las operaciones entre conjuntos mismas, la intersección de eventos y ese complemento de eventos. Y con respecto a la probabilidad, pues estamos con las aplicaciones de técnica de conteo, el empleo de axiomas de probabilidad, la identificación de espacios muestrales, determinar el cardinal del espacio muestral y pues establecer numéricamente los casos favorables a un evento, calcular esa probabilidad simple. Con respecto a las capacidades hicimos como tres grandes grupos. El primer grupo que se ve aquí en la primera parte va enfocado hacia el objetivo 1. ¿Por qué va enfocado hacia el objetivo 1? Porque va hacia identificar esos datos, cómo organiza los datos, cómo emplea esos datos. Y acá esta capacidad 5 es cómo pasa ese enunciado verbal a un lenguaje matemático. Las siguientes capacidades van relacionadas con los sistemas de representación. ¿Sí? Tenemos unas capacidades específicas por si utiliza el diagrama de árbol, otras capacidades por si utiliza las tablas de contingencia, otras capacidades por si decide utilizar el sistema de representación gráfico. Y las últimas capacidades que decimos estipular son las de interpretar el resultado. Tomamos solo una como representante, que es interpretar el resultado dependiendo del sistema de representación, o interpretar resultados obtenidos a partir de lo que logró. Por último, las expectativas de tipo afectivo. Establecimos 4 expectativas de tipo afectivo. Estas expectativas se basan en estos dos enfoques: el enfoque centrado en factores personales intrínsecos y extrínsecos, específicamente en desarrollar interés por aprender y desarrollar curiosidad por aprender. Y el otro enfoque es el que entrelaza la motivación y el aprendizaje, que va con la actitud. Entonces, tomemos por ejemplo la primera, que es desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria que involucren la noción de probabilidad condicional. Las 4 expectativas de tipo afectivo van relacionadas obviamente con el enfoque, van relacionadas con la argumentación, con el razonamiento, con la representación y por último con la matematización. Entonces tenemos 3 capacidades matemáticas fundamentales que las relacionamos de la siguiente manera. Bajo esta tabla, entonces tenemos la de razonamiento y argumentación, tenemos la de representación y tenemos la de matematización, bajo los 2 enfoques que dijimos, guiándonos por ese interés o por esa curiosidad o la actitud del estudiante para aprender. Muchas gracias. Gracias.